Buenos días, tengan ustedes un hermoso día. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Artemio Jiménez Hernández. Soy pastor en la Iglesia Bautista Torrefuerte en la ciudad de Toluca. Hemos estado esperando con gran alegría y gozo que llegara este día. Los integrantes de la Iglesia Bautista Torrefuerte nos sentimos muy contentos al poder participar en esta ocasión. Reciban un saludo de la iglesia, todos ustedes, amados oyentes de las diferentes plataformas que están participando el día de hoy. Dios los bendiga. Vamos a hablar en esta mañana acerca de las necesidades. Necesidades que todo ser humano tiene. Necesidades que el mundo por lo general tiene. Todos vivimos en una necesidad y es importante darle salida a esas necesidades, darle una respuesta, darle una solución. ¿Y quién más puede ayudarnos? Solamente Dios es el que puede ayudarnos, especialmente en esas que nosotros no podemos, que son difíciles. Dios lo puede hacer. Así que vamos a dirigirnos a Él en oración, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Oremos. Bendito Dios, en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo amado, en este momento del día, Señor, venimos ante tu presencia. Te damos la gloria y la honra, buen Dios, por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias, Padre, porque primeramente tú conoces nuestras necesidades y eres tú quien puede darle solución. Gracias te damos, pues, buen Dios, confiando en tu amor y en tu misericordia. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a continuar. Vamos a tomar el texto en la palabra de Dios. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, los versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Vemos aquí una necesidad que nuestro Señor Jesucristo pudo enfrentar y pudo darle solución. Así que, primeramente, Jesucristo se encontraba en Judea e iba camino para Galilea, pero tenía que pasar, le era necesario. Es decir, encontramos una necesidad que Jesucristo tuvo que enfrentar. Así que para llegar a Galilea tenía que pasar por Samaria, hacia esta ciudad, una ciudad que tenía algunos obstáculos. Primero que nada, los samaritanos y judíos tenían ciertas diferencias, no se trataban entre sí, no se veían. Así que, aun cuando los dos pueblos conocían de Dios, pero no se trataban. Pero era la ruta más fácil para llegar. Así que, primero que nada, nos damos cuenta que tenían una dificultad y tenía que darle solución. Así que Jesucristo decide cruzar por Samaria, porque le era necesario. Lo más fácil era que agarrara por el este y entonces subir por el río Jordán y llegar hasta Galilea. Pero dice la palabra de Dios que le era necesario. ¿Por qué era necesario? Eso es lo que vamos a ver. Primero que nada, vamos a ver que el Señor, en esta necesidad que Él estaba enfrentando, había ciertos obstáculos. Una de las cosas que encontramos primeramente, dice que Él estaba cansado. En el versículo 6, más adelante, leemos en la palabra de Dios, dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Así que tenemos a Jesús como hombre, como ser humano, que experimentó el cansancio. Él estaba cansado. Dice la palabra de Dios que se encontró con esta mujer y en el verso 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Encontramos que también tenía sed. Más adelante, en el versículo 8, vemos también que tenía hambre. Dice la palabra de Dios en el versículo 8, dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Si fueron a comprar comida, era para comer. Y si era para comer, era porque tenían hambre.
Así que vemos los obstáculos que se enfrentan para llegar a esa ciudad. Enemistades, cansancio, sed, hambre. Muchas veces nosotros, ante estas situaciones, nosotros renunciamos, nosotros nos detenemos para cumplir con la tarea que tenemos que hacer, especialmente cuando queremos darle solución, darle salida a una necesidad. Pero no fue así el caso de nuestro Señor Jesucristo. También hacia esta ciudad era importante porque los samaritanos deberían conocer del amor de Dios. Así que Jesucristo lo vio como una necesidad y así lo encontró porque tenía que ir a compartirles a los samaritanos. Vamos a ver también la razón de la necesidad. Y encontramos en el versículo 7, dice la palabra de Dios: vino una mujer de Samaria a sacar agua a Jesús y le dijo: dame de beber. Así que vino esta persona y vemos algunos obstáculos en esta persona. Primero, era una mujer. Segundo, era samaritana. Y tercero, por lo que leemos en la palabra de Dios, era una persona polígama. Así que había varias situaciones que obstaculizaban para que Jesús se encontrara con ella. Para que nuestro Señor Jesucristo, como hombre, como varón, en aquel tiempo no era permitido que una mujer tuviera conversaciones públicas con un hombre. Culturalmente no era bien visto. Así que las mujeres, había una hora específica para que ellas pudieran salir al público. En este caso, esta mujer samaritana salió a traer agua. Eran como las 12 del mediodía, dice la Escritura. Y entonces, escogiendo esta hora, pensando que tal vez no la verían, ella vino. Otra situación era samaritana. Los samaritanos no tenían buenas relaciones con los judíos. Así que no se trataban entre sí. No era común, por lo tanto, que Jesucristo se dirigiera a esta mujer. Como samaritanos, ellos tenían ciertas diferencias con los judíos. Ellos decían que se adoraba en un lugar y los judíos en otro. Eran rencillas que ya tenían de años atrás. Cuando el reinado de Salomón terminó, el reino se dividió. 10 de las tribus se fueron al norte y 2 se quedaron en el sur. Así que mantenían sus diferencias. Por lo tanto, en esta ocasión, al encontrarse con una samaritana, no era común que Jesús hablara con ella. También con una persona de una no muy buena reputación, de una mujer que había vivido con 5 hombres y con el que vivía actualmente no era su esposo. Esta mujer vivía en una poligamia. Así que eran obstáculos para que Jesús se encontrara con ellos. Pero Jesucristo había pasado para suplir una necesidad, y una necesidad moral. ¿Qué mal se sentiría esta mujer? Pues vino a mediodía. No era común que ella viniera a ese momento a traer agua, posiblemente para no ser vista. No tenía esposo, vivía con un hombre, pero también tenía una necesidad espiritual. Dice la palabra de Dios en los versículos 19 y 20, nos enseña que ella tenía una religión. Dice la palabra de Dios, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Así que ella tenía noción acerca de los profetas. Tenían ellos intención y deseo de saber dónde se adoraba a Dios, pero ella no lo hacía. Así que tenía también ese problema. No conocía el don de Dios. Jesucristo le dice, en el versículo 10, dice la palabra de Dios: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Así que
Jesús daba por hecho, daba por sentado que ella no conocía el don de Dios. Por lo tanto, no tenía esa agua viva. Y ese es un problema para toda la sociedad. Es una necesidad para el mundo entero. Podemos tener religión, podemos tener ciertos conceptos, podemos entender un poco acerca de Dios, pero no es lo mismo que entender cuál es la voluntad de Dios y sobre todo tener el agua viva. Así que tenía un problema moral y tenía un problema espiritual, dice la palabra de Dios. Así que Jesucristo se presenta para suplir esta necesidad. ¿Y qué manera tan hermosa de suplir la necesidad? En el versículo 14 dice la palabra de Dios: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una de las cosas que la mujer debería haber entendido y que tú y yo debemos entender, que tú, amigo, amado oyente, debes entender, esta agua solo Jesús la puede ofrecer. El hombre por lo general puede ofrecer conceptos, puede ofrecer religión, puede darte incluso buenos consejos, pero esa agua viva solamente se encuentra en Jesucristo. No hay nadie absolutamente. Solamente Él puede dar esa agua. Dice también la palabra de Dios que esta agua quita la sed eternamente. Muchas veces las personas decimos que tenemos religión, quienes la tienen. Algunas veces van detrás de un grupo, aprenden conceptos, aprenden formas, aprenden hasta filosofía, pero eso es temporal. Pero cuando la persona viene a Jesucristo, como en esta ocasión, esta mujer samaritana tuvo la oportunidad de acercarse a Él y el Señor le dice que esta agua quita la sed y la quita eternamente. Y algo muy importante, esta agua también es fuente de vida eterna. Es muy respetable, muchas personas tienen religión. Es más, es una necesidad que muchas veces la gente trata de suplir y muchas veces la hace equivocadamente. Pero no tienen la vida eterna. Hay miles de religiones. No solo aquí en México, en todo el mundo. El hombre por naturaleza es religioso, pero el hombre no siempre encuentra la vida eterna. Jesucristo pasó por Samaria porque sabía que los samaritanos necesitaban conocer de Dios. Se encontró con esta mujer en gran necesidad y Él quería suplir esa necesidad de vida eterna. Solamente en Jesucristo, esa vida eterna que es a través de obtener, a través de tomar esa agua viva. Así que dice el Señor: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Qué interesante, qué emocionante debió haber sido para esa mujer. ¿Cómo se pudo haber sentido que un hombre respetuoso, ese señor, como ella le llamaba, que pudiera acercarse? Podemos imaginarnos una mujer que había vivido de esta manera, ¿cómo la vería la sociedad? Ahí aún mismo los mismos samaritanos, pero todavía, ¿cómo la veían sus adversarios, los judíos? Y en el caso de Jesús, la ve con esos ojos de amor porque tiene esa necesidad. Así que Jesús suple la necesidad. Tiene esa hermosa conversación y la lleva a entender la gran necesidad que ella tiene. Los resultados de suplir esa necesidad. Siempre hay acciones diferentes en las personas
que experimentan un encuentro con Jesús, cuando Él suple esas necesidades, nuestras necesidades. Dice la palabra de Dios en el versículo 28, dice la Escritura, que esta mujer, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Una de las cosas principales que ella hizo fue, dejó su cántaro, dejó su herramienta. Ella había venido porque tenía una necesidad física, vino por agua. Y casi nos atrevemos a pensar que aquel hombre con el que vivía, que no era su marido, la estaba esperando en casa. Y se imaginan, después de un rato de haber estado platicando con el Señor Jesucristo allá en el pozo, ella regresa y deja su cántaro. Seguramente la iba a cuestionar aquel hombre. ¿Dónde está el agua? ¿Qué pasó? Tenemos sed. Y esta mujer dejó su cántaro. Tal vez dejaron los limones listos para preparar el agua. O tal vez dejaron la horchata porque iban a tomar agua. Pero esta mujer tomó la decisión, después de haber escuchado a Jesucristo, después de haber escuchado de esa agua viva, tomó la decisión de dejar su cántaro. Cuando una persona se encuentra con Jesucristo y experimenta el agua viva, cuando una persona empieza a experimentar el gozo de la vida eterna, entonces no considera lo que tiene. Está dispuesto a dejar las cosas y que son necesarias, porque seguramente que el cántaro era necesario. Lo era para llevar el agua. Pero dice la palabra de Dios que dejó su cántaro. Y enseguida dice que la mujer se fue a la ciudad. Regresó de donde había venido a la ciudad, pero ahora regresa con un propósito. Esta samaritana se fue a predicar a los hombres. Dice la palabra de Dios que se fue a decirles a los hombres cómo este hombre le había dicho acerca de ella. Así que, ¿qué cambio tan importante sucedió en esta persona, en esta mujer, en esta samaritana? Y yo te aseguro, amado hermano, amado oyente, que cuando tú experimentes verdaderamente el agua viva, va a haber un cambio en tu vida. Por eso es que muchas personas han dejado sus actividades. Muchas personas han dejado las cosas, incluso sus herramientas, para ir y volver al pueblo y decir las cosas que han experimentado acerca de Jesús. Así que esta persona regresó y se fue a predicar. Vengan a ver a este hombre que me ha dicho todo. Le dijo todo. Los samaritanos salieron de su ciudad, o sea que hubo un resultado. La mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad, les fue a predicar, y entonces dice la palabra de Dios que los samaritanos salieron de su ciudad. En el verso 30 dice la palabra de Dios: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Qué hermoso, qué interesante. Esta mujer se estaba convirtiendo ahora en la mensajera del Señor Jesucristo. Ella sabía, ella entendía ahora cuán importante era que la gente escuchara. Y dice la palabra de Dios que hubo respuesta. Los samaritanos no solamente salieron de la ciudad, sino que vinieron a Jesús. Nos hemos reunido en esta mañana y los días que vienen nos vamos a seguir reuniendo con la intención de compartir acerca de esa agua viva. Que más gente venga, que más gente salga de su confort, salga de esa ciudad donde no conocen a Dios, de ese lugar donde ignoran el don de Dios y vengan a disfrutar del amor de Dios. Así que la mujer samaritana cumplió con su trabajo y los samaritanos vinieron a Jesús. Los samaritanos también creyeron en él por la palabra de la mujer.
dice el verso 39, creyeron en él por la palabra de la mujer. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo. Así que esta mujer, para muchos insignificante, por ser mujer, por ser samaritana y por el tipo de vida que ella llevaba, esta mujer, ahora Dios la estaba usando. Jesucristo la transformó al darle esa agua viva. Y ahora dice la palabra de Dios que estos samaritanos creyeron por el testimonio de la mujer, por la palabra de la mujer. Así que esta estaba dando testimonio y simplemente compartía su testimonio. Me dijo todo lo que he hecho. Jesucristo sabe lo que hemos hecho. Él sabe cómo vivimos. Y una vez que nos relacionamos con Él, una vez que empezamos a caminar con Él, Él nos redarguye. Dios nos redarguye a través del Espíritu Santo. Y entonces muchos de nosotros nos preparamos y estamos listos para dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Los samaritanos después le rogaban a Jesucristo que se quedase con ellos. En el versículo 40 dice la palabra, dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Qué hermoso de verdad es experimentar la presencia de Dios en tu vida. Qué hermoso. A ti, amado oyente, si aún no tienes a Jesucristo, tú puedes invitarle a que se quede contigo, a que Él viva contigo. Aquellos samaritanos, por el testimonio, por la decisión que tomó aquella mujer, escucharon de Él y entonces le rogaban, le suplicaban que se quedara con ellos. Jesucristo quiere quedarse contigo en tu vida. Él quiere bendecirte. Él quiere vivir contigo. Le darás la oportunidad a Él para que se quede contigo. Dice la palabra de Dios más adelante, los samaritanos verdaderamente supieron quién era el Salvador del mundo. Ellos se enteraron quién era. Hoy en día, más de 2000 años después, hay mucha gente que tiene religión. Hay gente que incluso tiene la buena intención de buscar a Dios, pero aún no sabe quién es el Salvador del mundo. Es más, no sabe, no entiende que tiene la necesidad de un Salvador. Y por eso no le están buscando. Por eso no le están recibiendo. No le están pidiendo que se quede. Dice el verso 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué hermosa obra hizo esta mujer. Por el testimonio, por la palabra, por la decisión que ella hizo, los samaritanos conocieron que Jesucristo le había ayudado a ella y que Jesucristo les ayudaba a ellos en su necesidad y que Jesucristo era el Salvador del mundo. He compartido esta historia contigo. Es interesante, es bonita, cómo Dios se ocupa de las necesidades de los demás. Cómo Dios, en la persona de Jesucristo, suplió esa necesidad con esa mujer samaritana. También fue de bendición para todos los que le recibieron allá en Samaria. Pero la pregunta es, ¿y tú ya sabes quién es el Salvador del mundo? ¿Querrás tú recibirle? Los samaritanos estaban deseosos de recibirle. Ellos querían que se quedara con ellos. Otra pregunta más. ¿Querrás tú dejar tu cántaro?
o lo vas a seguir cargando? La mujer optó por dejar su cántaro. Sabía que era más importante llevar este mensaje a los suyos que llevar el agua, que posiblemente les iba a calmar el agua temporalmente, pero ya habría otras personas que pudieran ir por agua. Pero ella entendió que era necesario dejar ese cántaro. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto? ¿Estás tú dispuesta a dejar tu cántaro? ¿Cuándo lo vas a hacer? La mujer lo hizo inmediatamente. ¿Quieres ir tú a tu comunidad y compartirles y hablarles de este gran hombre que sabe todo de nosotros? Jesús quiere que todo el mundo sepa. Jesús quiere que se enteren. Jesús quiere que todos tengan la vida eterna. Jesús quiere que todo hombre, todo ser humano, sepan que Él es el Salvador del mundo. Jesús también está pensando en tu ciudad. Jesús está pensando en ti. Él te ama y quiere bendecirte. Y tú lo puedes hacer el día de hoy. Tú puedes abrirle tu corazón. Amado oyente, no pierdas esa oportunidad. Jesús está pasando por tu ciudad. Jesús te invita a que tomes de esa agua viva. Puede haber obstáculos en tu vida. Los hay en la mía. Los hay en lo de todos. Esta historia se resalta por las características de esta mujer. Pero todos, tú y yo tenemos obstáculos. Seguramente tienes un trabajo. Seguramente tienes algunas preferencias de cómo trabajar, cómo vivir, cómo estudiar. Pero Dios te quiere bendecir y te quiere dar esa agua viva, esa agua que te conduce a la vida eterna. Si alguien de ustedes desea tomar de esa agua, le invitamos a que lo haga. Jesús está esperando por ti. Voy a hacer una oración. Voy a terminar ya. Y va a haber personas que están esperando que tú llames para ayudarte, para guiarte a que tú recibas esa agua viva. Dios te ama. A veces no tenemos la menor idea cuán grande es el amor de Dios. Dice más adelante el Evangelio de Juan que Él se fue a preparar un lugar para nosotros. Dice un poquito antes, en el capítulo anterior, que es tan grande el amor de Dios que nos envió a su Hijo amado, a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que tengas la vida eterna y solamente la puedes tener a través de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, llama, contáctanos, te estaremos atendiendo. Y te invitamos para que hoy en la tarde, mañana viernes y el sábado estés con nosotros. Habrá más exposiciones de la palabra de Dios. Te estarán compartiendo grandes verdades acerca del amor de Dios. No te olvides que te esperamos, pero sobre todo, Jesús, el que quiere darte la vida eterna, espera por ti. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el maravilloso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, en esta hora, en este precioso momento, nos humillamos ante tu presencia, Señor, y te agradecemos, Señor, porque tú, Señor, suples nuestras necesidades, a pesar de las circunstancias, Señor. Así como lo hiciste con esta mujer, Señor. Tal vez, Padre, ante los ojos de la humanidad no era digna de que tú te acercaras a ella, pero lo hiciste. Tampoco yo lo soy, Señor. Tampoco muchas de las personas que están oyendo, es posible que se sientan de esta manera. Pero tú, bendito Dios,
nos amas a todos y esperas que nos acerquemos a ti y que vivamos para ti. Gracias, Señor, porque yo sé que tú lo harás en muchas de estas personas que el día de hoy están compartiendo con nosotros. Quédate pues el resto de este día, bendícenos el día de mañana y el sábado que estaremos compartiendo. Padre, a ti sea la gloria y la honra. Gracias te damos, buen Dios, por todo. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.